Bueno, si es media hora, entonces voy a sintetizar más. Lo que un poquito me movía a darles puede estar relacionado un poquito también de lo que ustedes hablaban, pero es el sentido de autoridad, porque es precisamente el sentido de autoridad lo que se está perdiendo en todos los niveles, ¿eh? Pongo algunos ejemplos. A nivel de la iglesia. Hoy dentro de la iglesia hay muchos, unos más explícitamente, otros más implícitamente, teniendo una cierta rebelión contra el Papa, ¿no? Continuamente se le critica al interior de la iglesia, etcétera. Entonces, e inclusive te llegan a decir que es que no se le tiene que obedecer en todo ciegamente al Papa, etcétera. Ahorita voy a tocar esa situación. A nivel gubernamental, pues propiamente el hecho de la violencia, las guerras y todo esto es pues, básicamente un no entender el sentido de autoridad, tanto de quien ejerce la autoridad como que quien están para obedecer. Pero luego si bajamos más, pues estamos viendo ahí la cuestión del matrimonio, ¿eh? O sea, hasta dónde está la autoridad del varón puesto como cabeza, porque eso ciertamente lo puso nuestro Señor como cabeza. Y luego si bajamos más, la autoridad de padres a hijos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, un abuso de autoridad a veces del varón para con la mujer se desquita con los hijos, ¿eh? Entonces, y los hijos con el perro, ¿eh? O con el gato, no sé. Entonces, ya de alguna manera la cuestión de la autoridad está en crisis. Y sería mucho extenderme, ¿eh? Pero en media hora no puedo desarrollar todo, así que lo que voy a hacer es un poquito de explicar la cuestión de la autoridad y dado lo que estaban hablando, dar alguna aplicación concreta. En el catecismo hay un apartado en donde habla de la autoridad más en el sentido del Estado, ¿eh? De la sociedad como tal. Pero lo voy a leer porque hay un principio básico de toda autoridad, ¿eh? De toda autoridad, sea autoridad como maestro, sea autoridad como padre, sea como autoridad sacerdote. Todos de alguna manera tenemos un tipo de autoridad en algo. Autoridad en el grupo, en los ministerios. Por ejemplo, si ustedes son servidores, pues de alguna manera están dependiendo de una autoridad. En este caso puede ser de caro del padre, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando ustedes ejercen su servicio, terminan siendo también un tipo de autoridad para la gente que viene, ¿verdad? Entonces, difícilmente hay alguien que no esté sujeto a una autoridad y que no sea autoridad de alguna manera, ¿no? Entonces, leo rapidito, es del numeral 1897 en adelante. El catecismo dice: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. De esto, repito, voy a hacer una extrapolación porque aquí se está poniendo una cuestión más social, pero la parte donde dice una sociedad bien ordenada, y aquí se puede aplicar un matrimonio bien ordenado, una familia bien ordenada, requiere necesariamente el concepto de autoridad, ¿eh? De hecho, Santa Catalina de Siena decía que el primer mandamiento es regulador de lo demás, ¿eh? Es decir, quien ama a Dios, en automático puede amar ordenadamente lo siguiente. Porque también hay una cuestión. Muchas veces se hace daño sin tener la intención de hacer el daño. Simplemente ama desordenadamente porque no tiene el orden equilibrado, de que es primero Dios, etcétera, etcétera. O sea, decía Santa Catalina, quien no ama a Dios, todo lo demás lo puede amar, pero desordenadamente. Ejemplo, o sea, yo suelo decir, a ver, las madres aman a sus hijos, pues la mayoría pues dice que sí, ¿va? ¿Eso es querido por Dios? Desde luego que Dios quiere que ame a sus hijos. Y la siguiente pregunta, ¿por encima de su esposo? Y me he encontrado en su gran mayoría que dicen que sí, y eso no es el orden que Dios ha puesto. El primero es el esposo, por encima de los hijos. En eso cae más la mujer. También, para ser parejo, le tiro su buena pedrada al varón. El varón muchas veces pone a su madre por encima de su esposa, con mucha frecuencia.
Y ese no es el orden. Y me salen muchos varones, se quejan y me dicen, pero el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, pero también nuestro Señor dijo, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne con ella. Entonces, muchas veces, e inclusive, no es justificar, y aquí precisamente como no les conozco, muchas veces hasta el hombre puede causar, tener una actitud que, repito, no es justificable, pero hostil a la mujer porque identifica consciente o inconscientemente que la mujer lo pone por encima, pone a los hijos por encima de él. Y es como un tipo de reacción, ¿verdad? Del varón. Entonces, repito, una reacción equivocada asume la responsabilidad de quien la está cometiendo. Uno no puede ser tan infantil de decir, es que él me hizo enojar. No, o sea, yo tengo si yo digo que él me hizo enojar, me estoy poniendo a nivel de cosa, porque yo puedo manipular mi teléfono. Pero él me hizo enojar, o sea, ¿él qué hizo? ¿Me apretó aquí? No, yo decidí enojarme, porque muchas personas con lo mismo que me están haciendo no responden igual que yo. Entonces yo tengo que analizar cómo interiorizo todo esto. Pero bueno, sigue diciendo el catecismo, se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. La autoridad siempre va relacionada al principio de obediencia, ¿verdad? Incluyendo el que la ejerce, porque ese es el punto que quiero ir, ¿verdad? Entonces, dice, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Y comunidad humana es el matrimonio, es la familia, y evidentemente hay grupos, eso es un tipo de comunidad, necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Aquí dice dos elementos bien importantes para la autoridad. Es necesaria para la unidad. Por ejemplo, cuando hay un problema de matrimonio, sobre todo a nivel de autoridad, yo cuando he tratado esos casos, siempre la primera pregunta que digo es, ¿quieren restaurar la unidad? Si no quieren restaurar la unidad, no se puede hacer nada. Ni Dios va a hacer nada. Porque si no se valora el valor mismo de la unidad del matrimonio, no se va a hacer nada, absolutamente nada. Porque luego vienen problemas, por ejemplo, anteriormente, pues, está el típico caso, la mujer, como el caso que nos contaba la hermana, que viene a la iglesia y él es el esposo que está lejos, etcétera, entonces ahí hay un problema. Pero si creen que ese es el problema hegemónico, vamos a decirlo, no es cierto. Por ejemplo, yo he tratado casos que han terminado en divorcio de dos que iban a la misma iglesia y que tenían inclusive ministerios, los dos, hombre y mujer. ¿Y cuál es? Evidentemente es diferente el problema, pero la raíz es la misma. Por ejemplo, me acuerdo unos que me dijeron, es que yo quiero que los niños en el tiempo libre vayan a hacer clases de arte y él quiere que haga clases de deporte. A ver, tú, ayúdanos. ¿Quién está bien? Pregunta, ¿quién está bien de los dos? Los dos. Los dos. Entonces, ahí en automático yo les dije, es que aquí no está, o sea, si me dijera uno, es que yo quiero que los niños vayan a clases de arte y mi esposo quiere que vayan al prostíbulo, está claro. ¿Ok? Pero cuando son los dos y de ese tipo de discusiones, desbarata el demonio. Entonces yo también les diría que no idealicen, que venga mi esposo a la iglesia. Eso no es garantía absolutamente de nada. Absolutamente nada. Otro ejemplo y se han divorciado, esos casos que yo conozco. Una evangelizadora, él también, su esposo era evangelizador. Me escribe, está teniendo crisis, primera pregunta que le hago. ¿Están orando juntos? Y me dice, no, es que a la hora de rezar, él quiere rezar el rosario en latín y yo lo quiero rezar en normal, etc. Como quiera, le digo, al final, ¿terminan rezando? No. Pues ustedes tienen clarísimo, o sea, ¿quién ganó? Punto. Entonces, pero fíjense, ya que las peleas es que si en latín o si es en español. Entonces, no idealicen, y voy a decir una cosa muy fuerte, como no queda tiempo, precisamente el retiro que me pidieron, ya está subido a mi canal, son 3 charlas,
porque ahí sí desarrollo mucho esta cuestión. Pero hay una cuestión que sí tiene que uno interiorizar, ¿va? Muchas veces uno quiere que se acerque el hijo, el esposo, etcétera, a Dios, precisamente para usar a Dios como una cuestión de complacencia a mí. Me explico. A mí me ha tocado la típica madre que me dice, ay, habla con mi hijo para que se acerque al grupo de jóvenes y todo eso. Se acerca al grupo de jóvenes y por algo se abre tanto al Señor, que se enamora tanto, que le sale vocación misionera y quiere irse a misionar a Siria, donde hay persecución cristiana. Adivinen quién va a ser la primera obstáculo para que ese muchacho se vaya. La madre que supuestamente lo quería. Entonces esas madres tienen que decirse la verdad, que no sean hipócritas, es la verdad. Ustedes no quieren que sus hijos se acerquen a Dios. Ustedes quieren que Dios sea el pretexto para tener los hijos que ellos siempre han deseado, no los que Dios ha deseado. Porque si Dios pide algo más de esos hijos que querían que se acercara a Dios, ustedes son los primeros obstáculos. En matrimonio, se convierte el esposo y se convierte tanto que quiere vivir con más simplicidad. Y nada, que la mujer que era bien religiosa es bien materialista y empieza ahí el problema. Y el esposo que ahora quiere vivir casi como Jesucristo, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque ella sí quiere tener lo material y todo eso, ¿eh? Y él llegó a una conversión, entonces es casi como que le reclaman a Dios. Sí, gracias por convertírmelo, pero no tanto, o sea, como que no se te pase, porque no va en mi programa. El esposo que yo quiero es así, así, así. Y la pregunta no es qué esposo tú estás deseando, es qué pide Dios de ese esposo. Le decía a Caro y a Angie que hay mucha malinterpretación, por ejemplo, con lo del anillo. De hecho, no sé si saben, a ver, rapidito, las casadas. ¿Por qué se lleva aquí? Porque se tiene la vena al corazón. No, esa es la típica. Es la de siempre, todos dicen lo mismo. No, es rápido, hagan el ejercicio. A ver, pongan la mano así. Todas, ¿ya? A menos de que sean marcianas, va a tener otro resultado. Cualquiera. Muevan el pulgar. Muevan el índice. Muevan el medio. Muevan el anular. Porque el meñique. ¿Cuál causó más dificultad para moverlo? El anular. El anular. Es anular porque significa eso, el anulado. Cuando tú te casas, no te casas en teoría, eso tendría que ser. Tú te casas por amor a la fragilidad de la persona con la que te casas. A la vulnerabilidad de la persona. Entonces, quien está deseando que su esposo o esposa no sea vulnerable, no entendió el matrimonio. El matrimonio se da, exactamente, la fidelidad se da en la vulnerabilidad de la persona, no en la fortaleza. Entonces, esto es así como importante porque uno puede sobreespiritualizar la cuestión de la fe en los hijos, en los padres, en el esposo, la esposa, y uno tiene que confrontarse delante del Señor para ver si lo que uno está deseando es que realmente su familia se acerque a Dios o que Dios sea el pretexto para tener la familia que yo siempre he deseado. ¿No? Porque mi esposa, mi esposo, mis hijos se pueden acercar a Dios y todavía va a haber condicionamientos que te van a molestar, pero son tus problemas. Es más, explico una rapidita también, que la dije en el retiro. Yo conocí una familia, tenía una niña y un niño. Esta era jovencita ya, pero el niño acólito y todo. Y años después me los vuelvo a topar y a la señora. Y le digo, ¿y cómo van sus hijos? No, que ella se casó ya. Y dice, ay, pero le pido mucha oración por mi hijo. Y ahorita es todo un jovencito y todo eso. Y le digo, sí, me acuerdo que era monaguillo. Me dice, no, sigue siendo monaguillo. Y le digo, pero dice, pero el problema es que le ha dado por ponerse unos pantalonzotes así decimos en México, de cholo, y unas fachas, etcétera, parece pandillero y todo eso. Y le digo, ¿y cómo va en la escuela? No, va bien y todo eso. ¿Y como hijo? No, va bien. Y dice, no haga drama, señora. Que no le guste la moda de su hijo. Es monaguillo, buen estudiante y buen hijo.
O sea, dígame dónde está el pecado de tener una moda que realmente podrá parecer pandillero, pero en la práctica, o sea, uno no tiene que confundir que acercar a las personas a Dios es igual a que ellos se amolden a la visión que yo espero de ellos. Yo voy a tener un hijo que va a tener un carácter que no me va a gustar. Mi esposo tendrá ciertas cosas que no me van a gustar y es ahí donde yo demuestro que amo con fidelidad. ¿Va? Entonces, si quiere, porque no tengo mucho tiempo. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces uno no está evangelizando a la familia. Uno está haciendo un programa de estrategia para que Dios sea el pretexto para tener al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a los hijos que siempre he deseado, de acuerdo a mi agenda. Pero adivinen qué, nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos esa autoridad. Y cuando queremos imponer esa autoridad, usurpamos a Dios y revolvemos mal las cosas, ¿verdad? Entonces, dice el catecismo, se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes u órdenes a los hombres y esperan la correspondiente... no, es que aquí ya lo he leído. Toda comunidad humana necesita autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad. Ya expliqué esto de la unidad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Es un principio de doctrina social de la Iglesia, pero para que se pueda aplicar a cuestiones más concretas. ¿Qué es el bien común? El principio del bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre en su integridad física, psicológica, espiritual. A eso aspira la doctrina de la Iglesia. Que este es uno de los principios, por ejemplo, que tiene que uno aplicar a la hora de votar, porque es un principio de doctrina social. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que por poner un ejemplo rapidito, típico de familias migrantes acá que vinieron por el sueño americano y todo eso, que pueden apoyar a sus hijos. Mi hijo, estudie, sea alguien en la vida, etcétera. Si ese hijo se le voltea y le dice, pero tú, papá, ¿por qué? O sea, ¿cómo tú me dices que le eche ganas al estudio y todo eso? O sea, tú ni terminaste la primaria, etcétera. Pues por eso, mijo. O sea, yo fui inmigrante, fui un campesino, yo no tuve oportunidades y por eso yo quiero que estudies y que saques grados y todo eso. Yo digo, ¿por qué los padres no motivan así? Mijo, sea santo. ¿Qué le vas a decir? No, es que yo era campesino, que los campesinos no pueden ser santos. No, es que yo no tuve educación, que los que no tienen educación no pueden ser santos. Entonces también los padres ponen por encima ciertos ideales que son bien, pero ¿tu hijo es solamente la dimensión intelectual? No. No sé si la maestra vaya a estar a favor o en contra mía, pero yo estoy convencido de que no todos están para estudiar, ¿eh? No. De hecho, creo que el sistema a veces termina promoviendo a la gente que tiene como los recursos para estudiar y muchos que no lo tienen y que tienen la capacidad se quedan afuera del sistema. Yo lo he visto en las universidades. O sea, muchachos perdiendo literalmente el tiempo y porque les pagan la universidad. Ellos no saben el costo que tienen ahí. Entonces, y otros que simplemente se han tenido que poner a trabajar. Pero es que hay algunos que pueden tener el dinero y no tendrían que entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque no tienen la vocación concretamente del estudio. Más bien pueden ser como emprendedores. ¿Cuántas veces a veces hay un graduado, esto se ve más en Latinoamérica, por ejemplo en México, puede haber un graduado con posgrado y todo eso, y tiene que por muchas injusticias sociales que ahorita tiene el sistema, no encuentra trabajo y se tiene que poner a hacer otra cosa que no fue lo que se graduó. En cambio, el señor que no sabe ni leer ni escribir le va muy bien en su puesto de tacos. Entonces, no, mi hijo, no estudie música o arte, de eso no va a vivir, se va a morir de hambre. Aquí el punto es, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué le dio un cierto talento? Y hay vocaciones en donde tú tienes que entender, les digo, un poquito lo decía Caro, yo por libre arbitrio he tratado de vivir con una simplicidad, ¿eh? Yo tengo solamente una semana de ropa, si compro una camisa saco una camisa, no tengo más que mis sandalias y unos tenis para deporte, o sea, soy bien limitado en esa cuestión. Evidentemente el estilo de vida que yo llevo, ustedes que son mamás no les preocupará que pueda dormir yo en un carro mejor o alguna cosa. Entonces, desde luego, pero
¿Cuándo les llegó la paz a mis padres? Cuando entendieron que eso es lo que Dios me pedía y que yo estaba dispuesto a pagar el precio. Que eso es lo que digo generalmente a los jóvenes. Si ustedes les llama algo que no los entiende sus papás, pero los ven con dudas, sus papás tienen razón. Pero lo que Dios les pide, aunque sus papás se preocupen, si sus papás ven que ustedes están dispuestos a pagar las consecuencias de eso, se podrán preocupar por fuera, pero por dentro se quedan tranquilos. Porque dicen, se va a morir con la suya. O sea, es mi mamá me decía, o sea, me preocupas más tú, que estás más lejos y todo eso, pero estás firme y sabes que así te vengan, así te maten, así lo que tú hagas, pagas el precio. A veces a tus hermanos los puedo tener más cerca, pero más confundidos en la vida, ¿no? Entonces, es esta cuestión de entender que el bien común de toda la persona es fundamental a la hora de aplicar la autoridad. Porque si yo aplico la autoridad, por ejemplo, Santa Teresita, que cuando la pusieron de maestra de novicias, ella dice, es todo un arte educar. Dice, porque con unas hermanas me doy cuenta que yo puedo ser vulnerable, contarle inclusive hasta miserias mías y todo eso, y les ayudo en su crecimiento. Pero esa misma actitud que tengo con estas, con otras que tengo, abusarían de mí. Y con estas tengo que ser un poco más fuerte. Pésimo cuando uno escucha a los padres decir, no, yo a mis hijos los trato con justicia, todos por igual. Pues eso es lo más injusto. Porque el primero es tan sensible, pasa una mosca y ya está llorando. Y el segundo, ni haciéndole la hurracarrana de lucha libre, cede porque es duro. Entonces, pero queremos ser cómodos en la cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque es tu ideal de hijo, no quién ha hecho a ese hijo que es Dios, con su individualidad, etcétera, etcétera. Entonces, continuamente uno está poniendo su expectativa por encima de la realidad. Y esto es un principio que el Papa Francisco continuamente menciona. La realidad supera la idea. Es un principio básico de discernimiento. La realidad supera. Que me gustaría tener a un hijo bien bonito, etcétera, y todo eso. No, es el feíto, punto. Y esa es la realidad. Que me gustaría que mi esposo fuera el más romántico. No. Él no recibió ese cariño y le va a costar muchísimo ser cariñoso, ¿verdad? Eso no significa que él no trabaje con eso y todo eso, pero en realidad a veces lo que nos frustra no es el esposo, sino es la desilusión de mis proyecciones que tengo. De no tener el esposo que quisiera tener, de no tener que tener la esposa que yo quisiera, de no tener los hijos que yo quisiera. No son ellos, soy yo, mi perspectiva, mi ideal de perspectiva. Entonces, dice el catecismo, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Aquí es donde quería llegar. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Está citando principalmente en la carta a los Romanos aquí el catecismo. Toda autoridad viene de Dios, toda. No nomás la del Papa, no. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad de padres a hijos es de Dios, Dios la ha dado. La autoridad de los presidentes, así sea el presidente pésimo, esa autoridad viene de Dios. Por lo tanto, todo tiene que ser sometida y va a ser evaluada bajo quien ha dado la autoridad. La autoridad es de Dios y Él la reparte en el orden religioso, en el orden civil, en el orden familiar y todo eso. Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita salió un poquito esto, lo de sométanse. Suena precisamente por el feminismo y todo esto mal, pero eso es bien bonito el término. Sumisión viene del latín submission, es como abrazar, estar junto a la misión de algo, ¿no? Porque uno dice, sean sumisas y uno se espera así como esclava y todo eso, ¿no? Sumiso significa adherido a la misión de alguien, ¿no? Entonces, y el texto es muy claro. Ciertamente a las mujeres les dice, mujeres sean sumisas a sus maridos. Pero luego la bronca viene para nosotros. Nosotros como varones la tenemos inmensamente más difícil. Dios va a juzgar mucho más a un varón que a una mujer. Porque a nosotros nos dice, varones amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, en pocas palabras nos está poniendo crucificados a ese nivel. Evidentemente habría que decirle a la feminista, para ti es bastante humillante estar sometida
a alguien que se parece a Cristo? Pues no. Es hasta un orgullo, ¿eh? Entonces, la misión del varón, por la autoridad que le ha puesto como cabeza, es tremenda. Y yo he visto, voy a hablar tanto a favor y en contra, algo en contra. La mujer cuando le quita la autoridad al varón es pésimo, pésimo. Y ahora ya a nivel de psicología se ve los efectos que tiene esto en los hijos. Porque desde que el hombre es hombre, toma partido. Y no hay cosa más injusta que los padres se pongan, por ejemplo, a discutir y que los hijos sean ejemplo o muestren o sean testigos de esas discordancias, porque en automático a los hijos los están poniendo, a ver, ¿bando de mamá o bando papá? Es lo más injusto que se puede tener con un hijo. Lo más terrible. Entonces alguien me puede decir, pero es que es imposible no discutir, para empezar. Yo he visto muchos ejemplos, entre ellos los papás de mi esposa. Ella da testimonio, las hermanas. Nunca han visto a sus padres. Ella la mayor, va para 30 años. Nunca ha visto a sus padres discutir. En 30 años. Nunca la ha visto. De que se puede, se puede. Ahora, la pregunta es, ¿no habrán discutido? Sí, pero en lo privado. Han cuidado esa parte de una manera excelente, ¿verdad? Entonces, claro que se puede, pero repito, ya, si se vieron y todo eso, yo digo, mínimo equilíbrenla. Si tus hijos se ven faltándose el respeto públicamente, porque públicamente ellos no tienen registrado momentos en donde se han dicho perdón. Entonces, pues, si ya la regalaron públicamente, no debería ser así, pues mínimo enmiéndela y que los vean a los dos pidiéndose perdón. Ay, no, eso están los niños, qué vergüenza. O diciéndose algo bonito. No están los niños, no me des el abrazo. O sea, fíjate, o sea, para mentarse la madre no hay así en público, sin problema. Y para pedirse perdón y dar mínimo equilíbrenla. Lo mejor es que no los vean peleando. Repito, porque sobre todo cuando son más chiquitos, es un daño psicológico tremendo, tremendo para un niño. Porque en su cabeza le viene el conflicto de una valoración moral a la cual no está preparada. ¿Quién está bien, mi mamá o mi papá? Mi papá dice una cosa y mi mamá me dice que no. Terrible la crisis que va a pasar ese niño. Porque no va a tener concepto de autoridad. Y segunda, quizás estoy siendo un poquito más fuerte también en la parte de mujeres, por obvias razones, puras mujeres de aquí. Si tuviera con hombres, a ellos les pego más duro, ¿eh? Pero hay una psicóloga, hay cosas que no me gusta del todo, pero decía la otra vez una cosa bien importante. Dice, ahorita con la ideología de género se manipula mucho. Entonces, por ejemplo, es normal y natural que una mujer admire de una manera especial a otra mujer, especialmente la niñez. Eso es totalmente normal. El problema es que rápidamente estas ideologías le dicen, no, es que seguramente tú eres lesbiana. ¿Por qué? Porque sientes afectivamente por la amiga, etc. Entonces los confunden cuando es plenamente natural y no tiene nada que ver con una cuestión de si es lesbiana o no es lesbiana. Teniendo por un lado eso, por otro, dice esta psicóloga, una madre que se queja de todo, dice, pues evidentemente toda la transexualidad, el lesbianismo y todo eso, mucho, no todo, pero mucho tiene que ver porque nuestras niñas están diciendo, yo veo a mi mamá y veo que lo peor que le ha pasado es ser mujer. O sea, vean cómo sus hijas las ven a ustedes, quejándose que si por la regla, que si por esto, y yo que soy mujer me toca esto, me digo eso. Reciben una visión pesimista de lo que es ser mujer. Porque ellas interpretan, Dios mío, si ser mujer es ser mi mamá, terrible. Lo que menos quiero ser es mujer. Es terrible. Entonces, no es la única cosa, pero es ahí donde uno tiene que ver el impacto de la autoridad, que no solamente es una cuestión de lo que le mandas al hijo, sino lo que tú representas y cómo tú actúas. Entonces, rápido pongo un principio rápido de autoridad. Ciertamente el esposo es cabeza. Es más, déjeme hacer un paréntesis rapidito, una cosa más. Tengo también una entrevista en mi canal de YouTube con una amiga. Ella era de la congregación a la que perteneció Santa Faustina Kowalska, y desde que la conozco ella era el referente.
era como casi la vocera de la congregación aquí en Estados Unidos. Decir la congregación de, creo que son Hermanas de la Misericordia, una cosa de estas, era pensar en ella. Ella siempre daba la cara, entrevistas, todo eso. Y tenemos una amiga en común, de hecho es más mi amiga la otra. Le digo, oye, ¿qué pasó con Lorena? Y le dije, ¿ya hizo sus votos perpetuos? Y dice, no, poquito antes de hacer los votos perpetuos se salió. Entonces le dije, me interesa mucho, y se casó. Y le hice esa entrevista, la pueden ver. De hecho, la dejé sin editar porque le interrumpían a los niños y dejaba todo eso. Dejé todo eso porque dije, vamos a hablar del matrimonio y todo eso, que se vea la cosa como es. Porque luego todo así bien romántico y todo eso, no. Se cortaba, iba a atender al niño, etcétera, y todo está así. No edita absolutamente la entrevista. Ella tiene un sentido del humor muy bueno. Y una vez le hice la pregunta, tú tienes la experiencia de la vida religiosa y tú te das cuenta que hay ciertas que se llaman gracias de estado. O sea, Dios te da gracias especiales al estado de vida que estás viviendo, ¿no? Para que pueda uno con ese estado de vida. Pero ahora como esposa le dije, ¿has encontrado alguna gracia de estado diferente? O sea, a la vida consagrada y todo eso. Y me dice, mira, no sé por qué se me está viniendo. Lo primero que se me vino a la cabeza es esta gracia, dice, respecto a la gracia que Dios le da a los varones, esposos, dice. Mi esposo es muy tranquilo, es dialogante, hablamos, etcétera, y la mayoría de veces llegamos a un acuerdo. Pero cuando no llegamos a un acuerdo, yo entendiendo que Dios los ha puesto como cabeza, yo cedo y digo que se haga lo que Él quiere. Dice, nunca se ha equivocado. Dice, veo que es una gracia que Dios da a los varones. Evidentemente estamos hablando de varones que entienden que su autoridad no la ejercen como autoritarios, ¿verdad? Como dictadores, sino que les viene de Dios. Pero es curioso. Dice, cuando no concordamos en algo, yo cedo, porque finalmente es la cabeza. Y siempre Dios provee ahí. Ahora también, por eso la carga es más para con nosotros. Porque recientemente el Papa, de hecho para el mes de noviembre, él cada mes hace una petición de oración. Para este mes de noviembre pidió oración por él. Y dijo una cuestión muy importante. Porque el Papa y los obispos serán juzgados severamente. Todos los que juzgan al Papa, a mí me gustaría, nada más que hicieran el ejercicio de ponerse en los zapatos y verse delante del juicio delante de Dios. Seríamos más benevolentes. Y en esa parte también con el varón, ¿verdad? O sea, lo que cae sobre los hombres o el varón es mucho más grande, ¿verdad? Y no significa que se le vaya a aplaudir lo que está mal, pero serían más benevolentes, porque las cuentas que vamos a dar como varones es infinitamente más grande que lo que van a dar ustedes como mujeres o como esposas. Entonces, si por alguna cosa estamos descarrilados, imagínate las deudas que ahorita ya llevamos si nos morimos. Y si se ama a ese varón, tú dices, te nace compasión, no odio ni rechazo, te nace compasión. Es decir, si se muere hoy, las cuentas que va a dar. O sea, entonces, siempre me pregunta, ¿de qué se trata? Ya. Entonces termino, porque ya para mí está a 5 minutos de terminar, una regla básica, que es la autoridad legítima, siempre tenemos que obedecerla, salvo en materia de pecado. Ejemplo, si mañana el Papa le pega una enfermedad mental y dice todos a prostituirse, ¿le vamos a obedecer? No. Será el Papa, etcétera. O sea, en materia de pecado. Pero aquí está la clave, porque muchos están llamando a la desobediencia del Papa en cosas que no son materia de pecado. Pueden ser equivocadas las cosas que está diciendo el Papa. Pueden ser inclusive injustas, pero aún así, en teoría, uno tendría la obligación de obedecerlas. Tenemos, no sé, al padre San Pío de Pietrelcina. El Papa lo castigó por 10 años, injustamente. Él se le reveló al Papa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la injusticia que cometió el Papa con él no le obligaba a cometer pecado. Entonces, muchas veces uno tiene que entender que hay un misterio en poder ceder ante cosas que pueden estar equivocadas o erradas por la otra persona, pero que no son materia de pecado. Termino con esto. Hay una mujer que se llama Elizabeth Lucier,
Ella es una francesa que bueno, se casó con su esposo, que era católico, pero ella no se dio cuenta de la crisis que estaba teniendo de fe. Él era médico y se hizo ateo, pero no solamente ateo, ateo anticatólico. Se burlaba de la fe de ella, logró que ella en el segundo año dejara también la fe, pero luego ella la recobró. Y ella pasó por enfermedades muy fuertes, cáncer y todo esto, y ella empezó a escribir un diario y a ofrecer todos sus sufrimientos por la conversión de su esposo. Pero de una manera cristiana, no el esposo que ella siempre deseaba. Tan es así que ella vislumbró que ella no iba a ver la conversión de su esposo y siguió haciéndolo. De hecho, algunas amigas se burlaban de ella. Oye, o sea, eso no va para ningún lado. Se muere y tal cual, se murió y todo lo que hizo y no se convirtió el esposo. Pero una vez muerta, el esposo encuentra su diario, ve la santa mujer que tenía, todo lo que hizo en silencio, se convierte y como no tenían hijos se hace sacerdote. Una vez que yo explicando esto, me dice una señora, sí, pero pues no vio la conversión, que si no la vio, la está en primera fila diciéndole desde el cielo que no caías. O sea, pero ahí es donde se demuestra que no quieres que tu esposo se vuelva a Dios o tus hijos. Quieres tú ver el fruto de tus sacrificios, de tus oraciones, de tu trabajo, de tus retiros. O sea, yo saltaría una pregunta. Si quieres la conversión de tu esposo, hazte la idea de que no te va a tocar verla a ti. ¿Qué va a hacer después de tu muerte? Igual también con los hijos. ¿Cuántas veces no pasa? Se muere la mamá y ahí viene la reconciliación de todos los hijos. Eran perros y gatos mientras ella estaba y ella tratando de unirlos y todo eso. Se muere la mamá y ahí viene la unidad. Pero nosotros queremos ver los frutos. Que decir, me estoy poniendo una autoridad que no me toca. La conversión de las personas no me toca a mí. Yo puedo ser testimonio, ¿verdad? Pero no me toca a mí. Les leo nomás unos parrafitos rapidito de Félix, cómo habla. Félix es el esposo de Elizabeth Lucier. Lastimosamente no existe todavía que yo sepa la traducción al español. Ya está el diario en inglés y en portugués de Elizabeth. Dice Félix, mi amada esposa Elizabeth oró incesantemente para que yo regresara a la fe y a la práctica de la religión. Día a día por estas intenciones ofreció sus sufrimientos y privaciones, sus sacrificios, pruebas, sufrimientos y al final hasta su propia muerte. Pero lo hizo secretamente, nunca discutió conmigo y nunca me habló de ese lado sobrenatural de su vida, respaldado por su testimonio. Ella se aplicó a sí misma el consejo que escribió en su diario. No pensemos que con nuestra acción personal podemos acelerar la venida del reino de Dios en las almas. Tan pronto como llegue la hora divina, nuestros esfuerzos serán inútiles, o más bien, solo serán una oración activa, un llamado a aquel que transforma y salva. Sin embargo, hagamos este llamado a Él con la humilde convicción de que solo Él hará lo que debe de hacerse y dará la vida a las almas por las que actuamos y oramos. Yo he aprendido desde su muerte a apreciar la elocuencia del poder persuasivo del silencio. Dios escuchó su constante oración y cuando su sacrificio se completó, recibió la respuesta abundantemente. Entonces, como decía la hermana, o sea, si le parece mal que viene acá y todo esto, evidentemente es un tipo de abuso desde la autoridad del esposo. Sobre todo si ella cumple como esposa, como madre, etcétera, es un abuso entonces del esposo. Pero yo pensaría, a ver los detalles, ¿va? Pero si realmente ya le cierra la puerta y que no va, entonces ahí hay que tomar. Pero en lo demás, si son puras palabras, yo lo pasaría a decir, ¿qué valor yo le estoy dando a esas palabras? ¿Por qué me están drenando sus quejas? ¿No? Porque si solamente son palabras, es como dicen, perro que ladra no muerde. Pues que ladre lo que quiera. Mientras a mí no me estén dañando sus quejas y todo eso, me vea con serenidad, chance y un día se calla, precisamente de esas quejas, porque muchas veces el agresor, su alimento no es tanto ofender, sino ver que su ofensa sí te está afectando. Pero cuando te va con serenidad, o sea, necesitas ser un loco para seguir ofendiendo, quejándose y todo eso, cuando te ve a ti con serenidad, de que no te está afectando. ¿Cómo hacer eso? Pues ciertamente es difícil. Por eso, con esto termino, dice San Juan de Ávila, a la iglesia y al mundo entero lo beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena.
nosotros no podemos tener parte en la conversión ajena. Es todo un mundo individual, personal, pero yo sí puedo estar revisándome. Estar revisándome cuáles son mis motivaciones, si verdaderamente son santas o simplemente, repito, Dios es el pretexto para querer tener la familia que yo deseo, a la manera que yo deseo, y no con la realidad que es. ¿Verdad? Que muchas cosas ni siquiera son pecaminosas, que me enojan, que deja la pasta tirada, etc. Tú dices, la otra vez escuchaba una psicóloga que decía, creo que una le decía que le molestaba y que reventaba, que le dejaba la toalla mojada ahí en la cama, en vez de colgarla. Y la psicóloga, en vez de compadecerle, le dijo, te lleva 2 minutos tú colgarla. Pelearte y hacer la bronconona, ¿cuánto se llevan? O sea, 2 minutos a ti. Tú decides. O te quejas y se avientan un round de 30 minutos, etcétera. ¿Cuál es el problema? La cuelgas y ya. O sea, entonces, pero bueno, habría mucho, pero ya no da tiempo. Entonces, termino aquí. Aprendizaje.